Hola y bienvenidos a mi canal. En este segundo capítulo de la serie en que tratamos las religiones y sus dioses, vamos a analizar la figura de Jesús y la religión cristiana. Pero primero me gustaría plantear algunas generalidades de las religiones, de todas ellas. 1. Las religiones, todas sin excepción alguna, son mecanismos de control creados para dividir a los seres humanos en credos, con el único objetivo de manipular, doblegar y explotar al hombre. En este sentido, son estructuras de poder jerárquico que actúan y se expresan dogmática y excluyentemente. Segundo, todas las religiones, o al menos las principales, fueron creadas por el mismo o los mismos seres oscuros que parecen disfrutar con nuestro sufrimiento. Eso es sobre todo palpable en las religiones abrahámicas, que reconocen una tradición espiritual identificada con el profeta Abraham. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo, aunque en las tres está presente el mismo Dios, sus acepciones son ligeramente diferentes. Son el mismo arquetipo o entidad o energía o extraterrestre que se ha mimetizado con diferentes rostros en los diferentes credos. Tercero, las religiones que profesan la mayoría de los seres humanos se fundamentan en el dogma y la fe ciega, incuestionable e inmutable. Este dogma se estructura alrededor de libros sagrados que, además de ser compendios de normas y preceptos de obligatorio cumplimiento, son inspirados o directamente escritos por la deidad. Torá o Antiguo Testamento, Corán, Mahabharata o el Nuevo Testamento fueron inspirados en diferentes contextos y a diferentes profetas o escogidos por el Dios que promocionan. Cuarto, los dioses y deidades que están detrás de las principales religiones exigen adoración exclusiva y absoluta, son celosos de otros dioses y reaccionan muy mal ante la infidelidad. Para asegurar y probar esa veneración, es frecuente que exijan sacrificios sangrientos y muy ritualizados, normalmente de ganado, pero también alguna que otra vez les gusta exigir sacrificios humanos para su gloria. Quinto, todas las religiones, o al menos las principales, manejan una doctrina dicotómica del bien contra el mal, Dios versus Satanás, Alá versus Shaitán, Jesucristo versus el Anticristo. Y es frecuente también la aparición de un Mesías Salvador que se encarna como libertario de su pueblo oprimido. En otras religiones, como las hinduistas, los dioses tienen un carácter dual antagónico. El mismo Dios puede representar el amor y la fecundidad y al mismo tiempo ser el Dios de la guerra o del cambio. Dicho esto, entremos en materia. Lo primero que quiero resaltar es que existen varios Jesuses, dependiendo de la visión y de los intereses de quienes imponen una u otra versión de este. El Jesús de los gnósticos, por ejemplo, que resulta ser un maestro y guía espiritual, despojado de su divinidad, es totalmente diferente del Cristo Dios Redentor de los humanos, que es el descrito en los evangelios canónicos y que nos vende la religión cristiana y el catolicismo. Incluso hay interpretaciones que nos dan versiones de la historia radicalmente diferentes, en las que la imagen de Jesús es más la de un guerrillero, en pie de lucha contra la dominación romana, es decir, un celote. Un Mesías libertador del pueblo hebreo, pero por las armas. Al fin de cuentas, eso era lo que esperaban sus seguidores. Incluso algunos investigadores afirman que su madre, María, era simpatizante de estos movimientos e idearios libertarios. Varios de los 12 apóstoles fueron asociados con los celotes. Quizá el más conocido era el llamado Simón el Celote. Además, Jesús vivía en Galilea, que era reconocida en la época como cuna de guerrillas sublevadas contra el poder de Roma. Hay otros investigadores que incluso afirman que Jesús sí existió, pero no murió en la cruz, y que más bien anduvo por la India y otras regiones de Oriente hasta que murió de muerte natural en Cachemira. El principal exponente de esta teoría es el escritor Andreas Faber-Kaiser, que afirma que la tumba de Jesús se venera hoy en Srinagar, capital de Cachemira. La existencia misma de Jesús como hombre es puesta en duda por muchos, ya que, como veremos más adelante, las referencias históricas a su nombre y figura son más bien escasas y genéricas. Desde el mismo nombre se tejen suspicacias que para algunos confirman que Jesús
no es más que un personaje creado para justificar la religión armada alrededor de su leyenda. La palabra Jesús viene del latín Jesus, no sé si lo habré pronunciado bien, y esta a su vez viene de la palabra griega Iesous, y esta viene del hebreo Yeshua, que convenientemente y coincidentemente significa Salvador. Más exactamente significa Yahvé salva, según lo que me encontré rastreando la etimología de la palabra. Pareciera que quisieran establecer desde su origen la relación entre el dios tribal hebreo Yahvé. Todo esto suena más bien intencionado. Siguiendo con Jesús, quizá lo primero es revisar las fuentes que supuestamente validan la existencia de un Jesús histórico. Estas son más bien escasas y no parecen ser tan contundentes al intentar validar el paso por la tierra de un hombre Dios, que caminó sobre las aguas, resucitó a los muertos, y que él mismo fue crucificado, murió y volvió a la vida al tercer día de ser enterrado. Los registros históricos se pueden separar entre fuentes cristianas, que son fundamentalmente los evangelios canónicos, de Marcos, Mateo, Juan y Lucas, y las no cristianas, que además de incluir algunos pocos historiadores griegos y romanos de la época, contempla los llamados evangelios apócrifos, que son muchos, pero quizá los más interesantes son los llamados evangelios gnósticos. Dentro de las fuentes históricas romanas que hablan de Jesús están Cornelio Tácito. Cornelio Tácito menciona a un Christus como fundador del cristianismo, destacando que fue ejecutado por Poncio Pilatos en la época en que Nerón era emperador de Roma. Muchos historiadores ponen en duda este texto y creen que fue insertada en la obra de Tácito, Anales del Imperio Romano, mucho después de morir Tácito. Esta inserción piadosa, como la llaman algunos, se le atribuye a un tipo francés del siglo V llamado Sulpicio Severo, que terminó siendo declarado santo por la Iglesia Católica luego de morir. Otra fuente romana fue Gayo Suetonio Tranquilo, que nos habla de un Crestus como un instigador de revueltas en el pueblo judío. El texto, como otros que se le atribuyen a Suetonio Tranquilo, parecen estar describiendo a un celote, a un subversivo. Siguiendo con los historiadores que hablan de Jesús, siempre se destaca a Flavio Josefo. Y es que esta es una referencia muy importante para los cristianos, porque Flavio Josefo es uno de los pocos, o el único, historiador de la época no canónico, que pareciera aceptar la divinidad de Jesús. También es uno de los pocos que parece aceptar la resurrección de Cristo, o por lo menos así lo describe en el texto que se le atribuye la autoría. El pasaje sin duda resulta sospechoso, ya que es demasiado validador de la imagen divina o sobrehumana de Cristo, como para venir de un judío fariseo ortodoxo, que además de ser nacionalistas furibundos, parece que no se la iban muy bien con Jesús y con lo que representaba el cristianismo. Pero digamos que desde otra perspectiva, y si lo damos por válido, podría ser un elemento que pesa en favor de la idea de que Jesús existió, por venir de alguien del que no se esperaría que hablara de Jesús. El otro historiador comúnmente citado es Plinio el Joven, al que se le atribuyen varias citas en las que se refiere al cristianismo. Pero ahí está el problema, que no habla de Jesús como tal, sino más bien se refiere al movimiento cristiano. Finalmente, otra fuente no cristiana es el Talmud hebreo, que se cree empezó a escribirse alrededor del 200 después de Cristo. Si bien se refieren a Jesús de manera despectiva y con insultos del más grueso calibre para él, su madre y los cristianos, el Talmud se constituye en una referencia no sesgada de la posible existencia de Jesús en este mundo. Y eso en general es todo lo que tenemos de referencias históricas de Jesús, externas a los escritos canónicos evangélicos. Este bajo impacto en los registros históricos de la época se hace infinitamente sospechoso cuando vemos los paralelismos que parecen haber entre la figura y vida de Jesús con otros seres y dioses venerados siglos atrás.
Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.